Bienvenido a esta nueva edición de Generando Conversaciones, una alianza entre Generadoras de Chile y el Mostrador Semanal. La idea es generar conversaciones acerca de la transición energética, los desafíos y las oportunidades que presenta para impulsar un nuevo modelo de desarrollo en Chile. Los invitados hoy son Francisco Muñoz, director de estudios de Generadoras de Chile, y Javier Tapia, director ejecutivo de Transmisoras de Chile. Muchas gracias a ambos por estar acá. ¿Cómo están? Hola Hola, Iván, muchas muchas gracias, gracias, Iván. gracias por Mira, la invitación. no, gracias a ustedes por participar en este ciclo de conversaciones. Primero, voy a empezar con Francisco. Francisco, hay un montón de cosas que, que se tapan por la coyuntura diaria y el debate que estamos teniendo actualmente con este nuevo proyecto de ley del gobierno, la disputa entre el gobierno y las renovables, pero hay un montón de cosas bien que hemos hecho en los últimos 10 años, que pasamos de tener una de las energías más caras del mundo a ser ahora depende cómo lo mida, pero una de las energías más baratas del mundo, un boom renovable que no, y un avance hacia una transición energética para tener una matriz descarbonizada. Dar un poco la estructura de cómo llegamos donde Ujú. estamos y después Javier nos puede dar su visión también. Súper, muchas gracias, Iván. Sí, mira, a ver, la matriz eléctrica chilena siempre ha estado compuesta de un mix bien diverso de recursos y tecnologías, ¿ya? Eh, y en particular la generación renovable siempre ha cumplido un rol bien protagónico. Antes el protagonismo se lo llevaba la generación hidroeléctrica principalmente, que hasta 2006 en algunos años llegaba a aportar más de un 50% de la demanda eléctrica nacional. Pero, pero desde el año 2013 más o menos empezamos a ver una transformación del sistema eléctrico por un ingreso importante de generación renovable, principalmente solar y eólica. Y para que te hagas una idea de cómo se ha ido transformando las cosas, 2013 teníamos menos de un 1% participación solar y eólica y pasamos en 2022 a tener más de un 28% de generación solar y eólica. Y eso nos llevó a que pasamos de tener menos de un 33% de generación renovable en 2013 a cerca de un 56% de generación renovable en 2022. Y esto, además del ingreso de la generación renovable, sumado al avance de este proceso de descarbonización, gracias a un acuerdo público-privado, ciertos retiros centrales, ha permitido al sector reducir de manera significativa las emisiones. De hecho, hasta, de acuerdo al coordinador eléctrico, hasta mayo de 2023 las emisiones de CO2 ya habían disminuido en promedio un 19% respecto al año anterior, hasta el 2022. Y el 2022 también hubo un aumento muy significativo respecto a 2021, más de un 20%. Entonces, de todos los sectores de la economía, el sector eléctrico es el que está avanzando a pasos más agigantados en términos de reducción de emisiones. Esto es súper importante porque Chile es el primer país emergente en imponer comprometer por ley, ¿cierto?, el objetivo de alcanzar la carbono neutralidad más tardar a 2050. eh, y el sector eléctrico aquí juega un rol bastante importante porque por un lado, ¿cierto?, está reduciendo sus emisiones al interior del sector, pero por otro lado, porque el sector eléctrico va a jugar un rol súper importante en la descarbonización de otros sectores, como por ejemplo el transporte o la calefacción, digamos. Déjame hacer, antes de pasar a Javier, una pregunta. Eh, los, est- lo- Hay dos desafíos principalmente, como dije. La parte de generación no es perfecta, pero como que estamos encaminados y hemos hecho, como tú bien describes, grandes cambios. Ahora el desafío es cómo esta energía, sobre todo la que está en el norte, con la energía solar, cómo poder almacenarla para poder distribuirla y que llegue a los centros de consumo, a la zona en que no hay sol, y después cómo transmitirla. De ahí vamos a ir a hablar, Javier nos va a explicar eso, pero antes de terminar contigo, que tú entiendes, el desafío de almacenamiento, hay gente que me dice que es un problema que estamos a punto a nivel global, no solo en Chile, de que ya no sea tan problema, porque la tecnología y los costos están bajando a manera sustancial y que probablemente en un año o máximo dos, el tema de almacenamientos no va a ser uno de los embudos que tenemos ahora. ¿Está bien ese optimismo o no? Eh, un economista te diría, esa es la gracia de usar mercados, que uno no tiene que
apostarle a nada, el mercado le va a apostar a las tecnologías que van a ganar. Eso es una pregunta que le va a responder el mercado, pero sí, mira, todas las tendencias indican que los avances tecnológicos, particularmente lo que respecta a tecnologías de almacenamiento electroquímico, que entiendo que hay hasta otras tecnologías, eh, ya están llegando a un punto en que son muy atractivas desde un punto de vista comercial, ¿ya? Ya dejaron de ser proyectos prototipos y ya se están usando a escala más bien industrial en todo el mundo. Entonces sí, pareciera ser que esa es la tendencia. En algún momento eso mismo pasó con la generación solar. No sé si te acuerdas. Me acuerdo muy Inicialmente bien. los Yo proyectos tenía solares grandes discusiones. fotovoltaicos, claro, los Sí, me proyectos acuerdo que en Chile decían fotovoltaicos no es eran muy más bien, cara. Acá decían no es claro, muy cara, o Chile no eran lo va a poder hacer. prototipos. Claro, ahora eran prototipos nomás y resulta que ahora ya no son prototipos, es lo más barato. Javier, tú estás en el corazón de la gran disputa que muchos dicen el gran problema, el embudo más grande que tiene Chile es el problema de la transmisión. Y hasta que no se termine la gran promesa de los Aguirre, que ahora dicen que será el 2030, hay cosas que se pueden hacer al margen, pero que vamos a tener este embudo. Hay otra gente que me dice, mira, no es tan así, hay cosas que se pueden hacer desde el punto de vista regulatorio normativo que podrían aliviar parte de ese embudo y que no sea tan crítico el problema que enfrentamos ahora. Cuéntanos un poco desde su punto de vista, porque cuando yo me preparaba para esta charla me dice, mira, el gran problema es la transmisión. El gran problema ahora que tenemos es la transmisión. Nosotros concordamos un poco con eso, la verdad. El gran problema es la transmisión, y el gran problema es la transmisión no porque la transmisión no la queramos desarrollar, digamos, ninguna de las empresas que representamos. El gran problema que hemos tenido ha sido una cosa de tiempo, que es una cosa relativamente natural, digamos, en cómo se han ido el desarrollo de los procesos. Una central solar de las que hablábamos se construye en un año y medio, en 2 años. Una línea hoy día se está construyendo en 5, en 7 años. Hay un desfase importante. Y eso además sumado al hecho de, como decía Pancho, tuvimos un cambio muy rápido en la forma en que nosotros generábamos. Generábamos de sur a norte, con base hídrica, donde la carretera estaba buena, y de repente nos pusimos a generar en un plazo de 10 años, o menos incluso, de norte a sur, donde la carretera no era tan buena. Y con esos plazos de desarrollo grande tuvimos que ponernos al día un poco rápido. Esa puesta al día en transmisión depende del Estado. Entonces el Estado decide dónde se construye, cuándo se construye, quién construye, qué se construye, perdón. Entonces, nosotros siempre ponemos el énfasis en eso, en que aquí hay una decisión estatal de con qué velocidad y con cuánta anticipación deberíamos estar construyendo la transmisión del futuro para que no tengamos los problemas de hoy en el futuro. Efectivamente, de aquí a 2030, probablemente en el gran corredor, esto tú sabes que, o para los que no sepan, digamos, esto opera como un gran corredor con ramales, digamos. Siempre hablamos de que tenemos en Chile una suerte de espina de pescado, ¿no? En nuestro sistema. La ruta Ese gran- 5. claro, una ruta 5. Y ese corredor, claro, efectivamente, probablemente de aquí a 2030, el grande, no tenga tanto problema, pero ¿qué vamos a hacer después? Y deberíamos estar hoy día teniendo esa conversación de qué es lo que vamos a hacer posteriormente para eso, digamos, para que no tengamos esta misma conversación en unos años más. Entonces, el gran tema es qué nos dice el Estado, qué nos dice el Estado de qué es lo que hacer de cara al futuro. Niels Bohr decía que es difícil predecir, sobre todo cuando se trata del futuro. Y creo que eso es muy cierto, la verdad. Pero lo que sí podemos predecir es que bajo cualquier escenario, más almacenamiento, distintos tipos de tecnología, una mayor variedad de tecnologías de generación, nosotros sí vamos a necesitar robustecer el sistema de transmisión de cara a la próxima década y esa es una conversación de ahora. Mira, antes de decir con la quiero, para la gente que a lo mejor no entiende los términos, lo di por hecho. El problema que tenemos para ustedes que nos están viendo en diferentes plataformas es que estamos generando energía renovable en el sur, sobre todo en el norte, sobre todo solar, a un costo muy bajo, en algunos momentos un costo marginal cero, pero tenemos problemas más allá de abastecer a las mineras que están en el norte, que sí tienen acceso, llegar con toda esa energía barata hasta los centros de consumo en el centro, en la región metropolitana y en el sur. Y eso, el problema principal, el embudo que hablábamos, a la que se refería tanto Francisco como Javier, era el tema de almacenamiento hasta cierto punto, pero el tema de transmisión.
Solo para aclarar. Mira, vamos a la otra pregunta, porque está en la palestra estas semanas. El gobierno presentó como la segunda parte de la transición y presentó un proyecto de ley que tiene varias patas, una parte que es como la más, una pata que es como la más a corto plazo, que se encarga de o pretende encargarse de esta demanda que dicen algunas de las renovables de que el sistema de cómo se ponen los precios los complica, los hace inoperativos y que hasta que entre en operación lo adquiere otras cosas deberían darle una manito. Lo abordamos bastante bien, creo, el primer ciclo de conversaciones, pero quiero hablar ahora de los que les atañe a ustedes, el tema de transmisión y el tema de almacenamiento. Esta nueva legislación, este nuevo proyecto, ¿se hace cargo de estos problemas? Empecemos, Eh, Francisco. ¿Ya? Bueno, sí, mira, nosotros, el proyecto de ley que menciona es un proyecto de ley bastante complejo porque tiene muchas aristas distintas, dista bastante del primer anteproyecto que presentó el ministro hace varios meses, que originalmente estaba solo enfocado en transmisión y ahora tiene hartos elementos adicionales. Y que la verdad hay varios de ellos que nosotros todavía estamos analizando porque hay varios elementos que dependen de, por ejemplo, el desarrollo de un reglamento posterior donde se van a definir parámetros y finalmente el impacto de esa medida puede depender de esos parámetros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, lo que respecta a las medidas de transmisión, claro, hay varias medidas que apuntan a acelerar obras urgentes que nos parecen súper necesarias, pero hay otras cosas dentro de transmisión que también tenemos dudas de si van a acelerar los procesos de desarrollo de transmisión o no. Por ejemplo, ampliación de plazos para hacer estudios. Eso es una cosa. Eh, hay una licitación, un concepto de una licitación de almacenamiento también, que entendemos que hay cierto claramente evidencia necesidad de más infraestructura de almacenamiento en el sistema. También hay dudas respecto a si es que esa licitación va a complementar o va a reemplazar los desarrollos que están haciendo las mismas empresas generadoras. El sector de generación hasta ahora se ha desarrollado principalmente en base a la competencia eh, y esta sería una licitación más bien de infraestructura, ¿cierto? Entonces hay algunas dudas. Eh, y hay varios elementos adicionales, por ejemplo, aparece un principio de que el coordinador propenda a operar el sistema eh, eh, considerando una operación baja en emisiones y que ahí, claro, nos surgen dudas de si hay otros instrumentos para hacer cumplir ese objetivo. Por ejemplo, están las normas ambientales, está impuesto a las emisiones, está la ley marco de cambio climático. Entonces también se generan dudas de si eh, los mejores instrumentos para apuntar a ese objetivo ya están en otras estructuras, digamos, en otras regulaciones, ¿cierto? En otras leyes. Eh, Creo que voy a dejarlo por ahí, veamos qué comenta Javier. Javier, claro, porque principalmente apunta según lo que cuando uno habla con gente del ministerio, que lo hicieron más complejo que el anteproyecto, le sumaron cosas para hacerse cargo de Mm. alguna de los desafíos, para aliviar, por lo menos en el mediano y corto plazo, algunos de estos desafíos de transmisión. Tu lectura, este proyecto de ley en general, ¿apunta a mejorar la situación o un poco como explica tu colega, que todavía hay muchas cosas que no están claras? A ver, yo creo que hay una idea primera que uno tiene que destacar de este proyecto, que nos muestra bien cómo hacemos política pública en Chile. En general, la política pública chilena, a pesar de que la ley no lo quiere así, se enfoca en la generación y de la generación va a los distintos proyectos, o sea, a la infraestructura, digamos. El gran tema que hizo la ley del 2016, me voy a remontar un poquito atrás para la explicación. La ley del 2016 quería una transmisión robusta, grande, con holgura, una carretera grandota, digamos, donde todos cupieran. Eh, y ahí se ve la generación, digamos, partimos de la infraestructura a la generación. Y lo que ha pasado en general es que seguimos en buena parte haciendo las cosas como desde el punto de vista de la generación y tratando de solucionar temas de generación. Este proyecto, como bien dijo Pancho, partió con soluciones de transmisión, eh, pero luego se han incorporado otros elementos que en el fondo generan probablemente un poco mayor
yo diría, un poco más de discordia entre actores distintos y un poco menos consensuado que la parte de transmisión, que efectivamente tiene cosas que son bastante positivas. Y creo que así ensuciamos un poco la forma de hacer política pública, esa es una primera O sea, cuestión, digamos. puedo interrumpirte un segundo para entender bien, que hasta Obvio. ahora la política pública, la transición energética en Chile era muy enfocada en generación y que los desafíos de transmisión y almacenamiento quedaban como en segundo plano. Y ahora se están Van, tratando de enfocar en eso. van quedando un poco atrás, efectivamente, y nosotros tenemos un temor respecto de que toda la discusión que se pueda dar con respecto a la parte de generación entrave los desarrollos que sí necesita la infraestructura, la parte de transmisión. Y eso es un riesgo cierto en la tramitación de un proyecto que tiene tanta cosa distinta. Eh, y claro, hay que enfocarnos en infraestructura, así lo decía hasta el expresidente Frey hace poco, ¿no? En la infraestructura o nos paralizamos. Estamos en eso, la infraestructura es mucho menos sexy, entonces tendemos a mirar los mercados, efectivamente, que son más entretenidos, pero la infraestructura, que es la parte fome de esto, lo dejamos un poquito más atrás. Eso dicho como primera idea, digamos. Nosotros creemos que la infraestructura hay que modernizarla y en esto hablamos de la red completa, ¿no? O sea, transmisión, distribución, hay una deuda grande ahí. Y una segunda cosa que es tu pregunta directamente, ¿no? Si el proyecto sirve o no sirve. Sí, sirven varias cosas. Para nosotros, por lo menos lo de transmisión, para nosotros tiene varias cosas positivas. Concuerdo con Francisco. La que no es positiva es que se alargue el proceso de planificación. Esa nosotros estamos, digamos, con la posición de que efectivamente eso va a demorar un poco más los desarrollos. Pero tiene temas importantes. Ahora, lo que hay que entender es que hoy día en el estado actual de las cosas, probablemente los grandes temas de transmisión no se solucionan por vía legal, se solucionan por vía infralegal. Bueno, Y eso de es lo hecho que ahí, iba a ser la próxima sí, pregunta. Si los desafíos que hay ahora, tanto en transmisión como en almacenamiento, son desafíos técnicos, políticos o económicos. Mm. son No sé. desafíos políticos y técnicos, solo va a meter la cuchara un poco antes Sí, Francisco, sí, pero no. son efectivamente desafíos, lo importante, a ver, primero que son infralegales, entonces siempre está la política metida, evidentemente, pero la técnica, hay una cosa técnica bien importante. Nosotros estamos, de hecho, haciendo junto con Generadora un estudio donde estamos haciendo propuestas metodológicas de cuestiones que hay que cambiar y que nosotros estimamos que se pueden cambiar en el corto, en el mediano, algunas en el plazo un poco más largo, pero son cosas que ayudan más que simplemente cambios a la ley, digamos. Son cuestiones que con un poco de buena voluntad política, con un poco más de recursos a las instituciones que están cortas de recursos, efectivamente podrían producir cambios bastante relevantes en lo que es el desarrollo de la O sea, infraestructura. son cosas normativas más Son que cosas normativas, legales. son cosas Sí, reglamentarias, son cuestiones claro, de normas técnicas, ese tipo de cosas, digamos. sí. Y si quieres puedo complementar ahí un Sí, poco, sí, contar porfa. un par de detalles para dar un par de ejemplos de lo que mencionaba Javier. Eh, claro, el estudio dice dos cosas. Mira, hay formas de planificar mejor la red, las nuevas líneas, y hay formas de usar mejor la red que tenemos, sabiendo que las nuevas líneas igual se van a demorar un tiempo en llegar. A pesar de que puedas perfeccionar varios procesos, igual son plazos más largos que la generación. Claro, las sugerencias del punto de vista de mejoras en la planificación apuntan mucho a veces a a las mismas herramientas que se usan para analizar los costos y los beneficios de los nuevos proyectos. O sea, por ejemplo, cosas tan simples como que cuando tú simules una línea nueva en el sistema, que ese simulador capture la física o la realidad del sistema como opera realmente. Y ahí ellos tienen algunos ejemplos que dicen, mira, si usas un modelo más detallado, te puedes topar con la sorpresa de que los proyectos que estás evaluando en verdad te entregan más beneficios que los que tú creías. Cosas así de sencillas. Te fijas que ni siquiera eso no requiere un cambio de ley, es casi cambiar un software. Pero también apunta un poco lo que decía Javier, es claro, es cambiar un software, pero a veces complejiza un poco el proceso, quizás necesitan más personas para llevar a cabo este proceso. Y otra cosa tiene también con los atributos que tú evalúas a la hora de hacer un análisis costo-beneficio. Uno de los atributos que es súper obvio es decir, bueno, yo pruebo una nueva línea y voy a ver el beneficio de esa línea en reducciones de costos de operación, por ejemplo, que es como lo más natural, que es lo que se hace hoy. Pero si tú te das una vuelta por el resto del mundo y ves cómo se planifica la transmisión, te das cuenta que hay otros atributos que también son importantes de evaluar y poner en la balanza a la hora de tomar decisiones si construye una línea o no. Por ejemplo,
beneficios en términos de reducción de emisiones, que son monetizables, ¿cierto? Pues también líneas tienen impactos en las decisiones de inversión de generación, también lo puedes cuantificar. Y por otro lado, lo que nos ha tocado vivir en los últimos años, que son escenarios de estrés. O sea, cuando tú pruebas líneas o proyectos, no solo testearlos contra situaciones, llamémoslas promedios, sino que decir, oye, es muy probable que en el futuro enfrentemos, no sé, sequías muy extremas y probar el valor de las líneas en esos escenarios. Y también uno a veces se lleva sorpresa, dice, chuta, en verdad estas líneas, algunas líneas operan, parecen más bien como un seguro y hay que tenerlas igual. Entonces hay mucho espacio para avanzar en eso que, como, tal cual como decía Javier, no requiere a lo mejor un cambio legal. Oye, ustedes los dos tienen experiencia internacional y esto me toca un tema. Hablando con el gerente general de una de las grandes generadoras, me decía, mira, Iván, a veces acá en Chile nosotros nos miramos el ombligo, eh, pero hay un montón de cosas que hemos hecho bien. Obviamente que hay cosas que se pueden hacer mejor, pero por ejemplo, si tú comparas las regiones metropolitanas de Chile y me mostró unas métricas para comparar con grandes centros urbanos del mundo, los cortes de luz en Chile comparado con ciudades grandes europeas, la verdad que estamos muy por arriba del promedio de América Latina y en algunos, sobre todo en la región metropolitana, se compara con algunos. Lo que pasa me dice que acá la gente alega más, la gente, o sea, nosotros acá nos tenemos que preocupar eh, mucho más de la relación con los consumidores, con nuestros clientes, que está bien, ¿no? Pero no estamos en otros mercados. Entonces se, se hace demasiado bombo cuando se corta la luz, que no está bien que se corte la luz, pero hasta en Londres se corta la luz a veces cuando hay tormenta y no funcionan los trenes. Entonces me dice, yo creo que en general acá las cosas las hacemos más bien que mal, eh, pero sí apuntó, y es que era un tema que, lo que se le va a preguntar, el tema que sí los preocupa y que le preocupa, que es parte de la conversación ahora del pacto fiscal, de todo, el tema de los permisos. No, yo no sé, yo sé que, por ejemplo, las transmisiones, que no tienen impacto medioambiental desde el punto de vista de contaminación, pero sí nadie quiere las torres en su provincia. ¿Cómo estamos? Es una pregunta amplia, ¿no? Nos miramos demasiado al ombligo y hacemos las cosas más bien que mal y después cómo viene el tema de la permisología. Ahí Javier nos puede dar una cátedra sobre este tema. Déjame, a ver, partir por lo primero. Yo creo que sí que hacemos las cosas más bien que mal. Yo quiero por lo menos compartir ese diagnóstico, pero sí hay diferencias sustanciales en términos de calidad. Nosotros tenemos dos metas, así si uno dice en el sector eléctrico grande, ¿ah? Y generalmente una queda escondida. Pero una meta que tenemos es la descarbonización, efectivamente, como estamos hablando. La Ujú. otra meta es subir la calidad, reducir los niveles de corte. Y tenemos una meta de 4 horas al 2035 y tenemos una meta de 1 hora al 2050. Ya no llegamos con la infraestructura que tenemos. Así de simple. Y eso probablemente debiera ser una parte mucho más importante de la conversación. ¿2035 o 2025? 2035, Ok, 4 ok. horas, 2050, 1 hora. Fíjate que en Europa hablan de minutos de corte. Así, en la misma medición. En Europa se mide en minutos. Entonces esto que en Londres se corta la luz, claro, pero en minutos. Nosotros tenemos 60 horas de corte en Antofagasta, en promedio al año. Estamos hablando de promedio anuales. O sea, si uno le dice a un inglés, ¿cuánto tienes tú de corte, digamos, en el indicador? No, 60. Y te va a preguntar si son 60 minutos. Y tú le decís, no, son 60 horas. Mira tú, Entonces, ¿ah? la infraestructura es una cosa tan básica para la calidad que de repente, efectivamente, la calidad, el corte, digamos, se nos ha quedado un poquito debajo de la alfombra, digamos, producto de que estamos súper preocupados, efectivamente, de la descarbonización y eso. Yo creo que no nos podemos olvidar de las doble medidas. Y para desarrollar infraestructura, y ahí lo ligo con la otra parte, efectivamente, la permisología yo creo que es el gran tema de todo proyecto de inversión en Chile. En transmisión nosotros hemos mapeado más o menos para construir una línea, alrededor de 125, 130 permisos. Lo que es una locura, digamos. O sea, pongámoslo en términos 135 permisos para una niña, más o menos 125, 130 permisos entre, para una de línea de distintos transmisión. tipos. Claro. ¿Eso qué implica? Que si la línea se demora 7 años, 3 y medio, 4 son solo sacando permisos, ¿no? De distinta índole. Si construir una línea es rápido, entre comillas, digamos, son 3 años de construcción.
pero 3 más en permiso. Ese es un dato bien, bien relevante para estos efectos. O sea, hay algo que hacer ahí. Eh, Termino nada más diciendo, el gobierno yo creo que tiene un buen proyecto y tiene un buen diagnóstico de esto. Por lo menos desde nuestro punto de vista, dentro de lo que conocemos de que está haciendo el gobierno, en el Ministerio de Economía están haciendo algo y a nuestro juicio es la línea correcta. Pero no sabemos si esto va a lograr ver la luz en algún proyecto de ley o algo en el tiempo inmediato, digamos. Lo que tenemos que hacer es tratar de priorizar de alguna manera los proyectos que son de importancia país, con lo que tenemos, digamos. Ese es el punto. Y en la industria tuya, no, Ujú. ven los mismos desafíos en términos de permisología, etcétera? Sí, absolutamente. Son los mismos desafíos. Claro, quizás para la generación, por un tema geográfico, por la extensión geográfica de los proyectos, quizás hay algunas cosas que pueden ser un poco más fáciles. Piensa sacar los permisos para una línea que va, no sé, de Antofagasta a Santiago. O sea, ya por un tema largo nomás de la infraestructura, tiene un tremendo desafío. Pero igual los proyectos renovables solares y eólicos son bien intensivos en territorio, entonces, por supuesto que también hay desafíos asociados a la permisología y cosas que se pueden seguir perfeccionando o optimizando, digamos. ¿Ya? O sea, ahí la piedra de tope o la restricción ya no es la velocidad a la que puedes acceder al capital o a la que puedes acceder a los equipos, ya empieza a ser una restricción de tipo más bien administrativa. Y de repente son Oye, cosas, también Mm. Iván, de repente son cosas de criterio administrativo. O sea, hay servicios que te dicen una cosa en la tercera región y otra distinta en la cuarta. Y un proyecto lineal eso lo mata. Te dicen que sí en la Claro, tercera, que no en la cuarta región. Y así, por poner cualquier claro. ejemplo. Y eso es un proyecto lineal, eso le ocurre, cosa que no le ocurre normalmente, por ejemplo, a un proyecto de generación. hay algunas cosas yo mirando Oye, afuera, con lo que me mm, dicen, como que un poco del sentido común, pero bueno, yo siempre he dicho que el sentido común es uno de los menos comunes que existen, es como un nombre equivocado. Oye, sí. mira, nos Oye, yo quedan, quería dime, complementar, dile. sí, no, solo complementar muy brevemente algo que dijo Javier, que es muy importante, con el tema de la confiabilidad de nuestras redes y redes en general, transmisión y distribución. Eh, Este es un tema súper importante porque recuerda que al principio conversábamos de que la electricidad va a cumplir un rol súper importante en el cumplimiento de metas de reducción de emisiones. Y uno de ellos es descarbonizar otros sectores de la economía. Claro, Entonces, es bien difícil pensar en, por ejemplo, una migración masiva a autos eléctricos si no tienes electricidad confiable. Es súper claro, separa toda difícil la red, hacer la venta de eso. Claro. separa toda la red. Entonces, ahí, claro, tenemos la imperativa de tener que aumentar la seguridad, ¿cierto? La calidad de los servicios eléctricos, particularmente en nuestro país, si queremos avanzar en la electrificación de otros sectores. Oye, nos quedan menos de 5 minutos, se pasó rápido, pero quiero esa pregunta que lo hice en la en el primer conversatorio, ¿no? Si ustedes fuesen ministros de energía plenipotenciarios, dos cosas que les gustaría que se implementaran, que tuvieran el poder de implementarlo en los próximos 3 meses. Javier, tú primero. Ay, y en esta me lanzan a mí a los leones. Mira. A ver, yo creo que lo primero como ministro, y esto va totalmente contrario a lo que son los incentivos en política, yo tendría una conversación con todos los actores de largo plazo. Una conversación respecto de lo que vamos a hacer en la próxima década, una conversación hacia dónde va el sistema, una conversación seria respecto de ciertos consensos mínimos, de que vamos a tener que tener una transmisión mayor, vamos a tener que tener más infraestructura, ¿cómo lo hacemos? Digamos, efectivamente, a no todo el mundo le gusta tener la torre al lado, pero hay que tenerla. ¿Qué hacemos, digamos? Y la conversación debería ser hoy día 2023 de cara al 2030 en adelante. Esa es una primera medida que yo creo que hay que adoptar. La segunda, que creo que también, y este es más controversial desde el punto de vista político, digamos, pero creo que igual hay que tocarla, creo que hay reformas importantes, sobre todo en términos de distribución, que hay que atacar, hay que lidiar con ellas relativamente rápido en algún Mm. gobierno. No podemos seguir chuteando la conversación seria sobre distribución, y eso involucra una parte de transmisión también, que es la transmisión zonal, que es la parte como de los ramales, llamémoslo así. Eh, Se complementan mucho, es una decisión regulatoria qué cosa es distribución y qué cosa es transmisión chica, llamémoslo así.
ahí hay toda una conversación que hacer de cómo robustecer redes en ese sentido. Y eso va a mejorar inmediatamente calidad de servicio, probablemente. Exacto. Estimado, le Oye, toca a yo usted. voy a Dos medidas. repetir un poco algo de lo que dijo Javier, porque y citando un dicho, no sé si es chileno, pero es más vale ponerse rojo una vez que rosado varias veces. Yo creo que estamos en un momento en que ya es necesario tener una conversación con todos los actores bien sincera, incluyendo a las comunidades, de cuál es la infraestructura que en verdad vamos a necesitar para poder cumplir los objetivos que decimos que queremos cumplir. Y ahí una conversación va a ser, por ejemplo, la infraestructura de transmisión. O sea, Chile, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, donde uno tiene muchas opciones de desarrollar infraestructura en distintos territorios, es bastante más sencillo, ¿cierto? Es un país angosto, largo. Entonces, claro, uno puede tener el debate si las líneas van al lado de la ruta 5 o más cerca de la costa, pero las líneas las vamos a necesitar. Y ahí surge la necesidad de tener una discusión y quizás crear una épica nacional de que como país vamos a tener que buscar la manera de poder desarrollar infraestructura para cumplir con los objetivos que nos hemos propuesto. Eso es una cosa. Y lo otro, también tener discusiones respecto a la velocidad o los hitos de control o condiciones habilitantes que vamos a necesitar para poder cumplir con los objetivos que decimos que queremos cumplir. Que no son la transmisión, que es, por ejemplo, para llevar a cabo el plan de retiro de centrales a carbón comprometido, se necesitan ciertos hitos de infraestructura. No sirven solamente las fechas, hay que tener súper claro, ¿cierto? Que para que pueda salir una central se tiene que cumplir ciertos hitos de que, no sé, entre cierta cantidad de generación solar, cierta cantidad de generación eólica, tiene que haber a lo mejor cierta cantidad de almacenamiento, a lo mejor vamos a tener que, el gas nos va a acompañar por más años, pero esa conversación la tenemos que tener, ¿ya? Y tener súper claro que no es solamente un tema de fechas, sino que es un tema de hitos de control y condiciones habilitantes que nos van a permitir ir avanzando con este plan y este objetivo final de alcanzar la carbono neutralidad. Oye, nos quedan 45 segundos. Muchas gracias. A mí me encantó. Eh, Hay un montón de cosas que ojalá en los próximos meses sigamos conversando. Así que muchas gracias. Les doy muchas gracias a las generadores, a las transmisoras, por hacer posible esta conversación y este diálogo. Les recuerdo que Generando Conversaciones es una alianza entre Generadoras de Chile y el Mostrador, el Semanal Mostrador. Se viene un nuevo conversatorio la próxima semana. Los que nos ven en diferentes plataformas, síganos en redes. Y bueno, Javier y Francisco, muchas gracias por haber participado. Muchas Gracias, gracias por la invitación. gracias a ti, Iván.